Hola hermanos y amigos, nuevamente para seguir con el estudio de la parábola del hijo pródigo. Y esta parábola nos está dando unas enseñanzas capítulo por capítulo de cómo el Padre maravilloso está pendiente de su hijo que ha salido de la casa a vivir su vida. Y ya estuvimos viendo todo el procedimiento a través de los estudios de cómo este joven va andando, adquiriendo experiencias y mirando cómo se enfrenta a la vida real. Hoy tenemos el estudio que he titulado Escuchar la conciencia. Y la encontramos, el texto bíblico, lo encontramos en el capítulo 15 de Lucas, los versículos 17 al 19. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Hablemos entre nosotros sobre la conciencia y cómo es importante escuchar la conciencia. ¿Y qué es la conciencia para entrar un poco en el análisis? La conciencia es aquella que nos da el conocimiento del bien y del mal, que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos, especialmente los propios. Quien no escucha la voz de la conciencia no podrá distinguir el bien del mal y entonces no tendrá un juicio de su propia realidad y menos de sus actuaciones. El joven de la historia no escuchó la voz de la conciencia antes de tomar la decisión de ir de su casa y decidió, pensando inicialmente que era mejor irse del lado de su padre porque era lo mejor para él. La conciencia no tenía los elementos cognitivos para que este joven pudiera determinar el bien del mal. Y decidió, sin escuchar la conciencia, irse de la casa con el dinero que le dio su padre. Por lo tanto, no tenía los saberes para enjuiciarse. Por eso cometió errores, fracasos y se desconfiguró su vida. Veamos lo que nos dice el Salmo 119, versículo 25. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. A este punto de la historia en que el joven está trabajando en la porqueriza, está muriendo de hambre y está sintiendo la vergüenza, la humillación, él entra en razón. Con ese conocimiento de la situación presente, entra pues a que la conciencia haga el ejercicio y él quiere escucharla. Veamos cómo la conciencia
se ejecuta cuando hay tres procesos mentales. El primero es el conocimiento, que es la información que la persona adquiere a través de los saberes, de los estudios, de la experiencia, y que esos allí acumulados son materia prima para tomar decisiones. Segundo proceso, el entendimiento, que es concebir las cosas para compararlas, para juzgarlas, para ver cómo induce y deduce de otra que ya conoce. Y el tercer proceso mental es el discernimiento, que es escoger entre dos opciones buenas, por supuesto, luego de una reflexión y un análisis, cuál de las dos es la más acertada y conveniente. Es interesante ver al joven entonces escuchando la conciencia. Dice la frase que aparece en el versículo 17, la primera línea, y volviendo en sí. Esto quiere decir que al escuchar y entrar en estos procesos mentales, puede mirar entre la situación presente y la situación que vivió con su padre y estableció cuál de las dos debía escoger. Si quedarse allí, en esa situación, en esa humillación, en ese lugar, o irse a visitar a su padre buscando el perdón, buscando la reconciliación. Tomó entonces la acción y se dispuso, dentro de esos textos, confesarle a su padre que había hecho lo malo, que no escuchó la conciencia cuando probablemente quiso hablarle, intentando evitarle aquella experiencia en la que ahora estaba. Volviendo en sí, es la frase que el joven lanza pensando en que ahora allí había aprendido de la adversidad, de la derrota, del dolor, de las equivocaciones, del hambre y de la humillación, que fue mala decisión la que tomó, la decisión alocada de irse del lado de su padre. Debemos recordar que especialmente los jóvenes aprenden de la experiencia y sobre todo aprenden de los errores. Aprenden cuando estas experiencias les trae amarguras, sufrimiento, les trae rechazos, les trae humillaciones. Por supuesto que muchas personas aprenden de esta manera, equivocadamente, por supuesto. Nadie debe aprender a través de la experiencia. Es mejor aprender del conocimiento que otros le han prodigado o él mismo ha investigado para no caer en estos errores.
Las experiencias, algunas, por supuesto, las que no llevan a un estado de éxito, generalmente traen amargura, son traumáticas, humillantes, penosas y dolorosas. No hay que caer en el error diciéndose, yo tengo que aprender es por mi cuenta, y rechazando el consejo, la asesoría, inclusive el regaño. Este joven perdió por no escuchar su conciencia y de pronto no escuchar los saberes del padre y de otras personas que quisieron disuadirlo de lo que quería hacer cuando tomó la decisión de irse de la casa de su padre. Entonces viene la reflexión y piensa en aquellos jornaleros que tiene su padre, de cómo son tratados por su padre. Ellos allá comen bien, comen una comida nutritiva, una comida agradable a sus horas y de pronto mucho más. Y su padre les brinda los alimentos probablemente hasta saciarse, porque el padre considera que sus obreros deben estar bien alimentados, bien fuertes, para que sigan trabajando. Y recuerda el aprecio que tiene el padre por sus obreros. Y entonces viene a su mente que él podría ser un jornalero en la casa de su padre para poder ser apreciado de esa manera y tener los alimentos que en ese momento no tenía y que desfallecía de hambre. También entraría en razón pensando, yo aquí estoy despreciado, yo aquí soy deshonrado, yo aquí soy maltratado, yo aquí soy humillado, yo aquí soy irrespetado. En cambio, los jornaleros en la casa de mi padre son honrados, son apreciados, son considerados. Y entonces entra el entendimiento. Yo he despreciado a mi padre cuando él quería y lo hacía tratándome bien siempre, con mucha honra, con mucho aprecio, teniéndome los alimentos que requería mi cuerpo. Y comía lo que yo quería, comida agradable, comida abundante, comida limpia, y yo aquí perezco de hambre. Volvamos al Salmo 119, versículo 30. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Escogí la verdad, escogí lo bueno, pensé que era lo bueno para mí. Son las reflexiones del salmista y que las he tomado precisamente para buscar que la conciencia se active, que la conciencia hable, que la conciencia ponga el rumbo que debe tomar este joven. Había aprendido por la experiencia. La conciencia entonces le hablaba y él escuchaba. Ahora debía tomar una decisión sabia. Por eso dice el versículo 18, me levantaré e iré a mi padre
y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Había que poner en acción lo que la conciencia le estaba replicando. Había que buscar la manera de llegar a su padre y confesarle su error, su equivocación, su pecado. Resolvió pues este joven ir a buscar a su padre. Al padre, papá maravilloso. Al padre que le había demostrado desde que nació su amor, su consideración, su apoyo, su respeto, su aprecio. Volver a aquel que le escucharía su confesión. Sí, debía confesarle que se equivocó, que lo perdonara. Volver a aquel que entendía sus malas acciones y su conducta equivocada. Volver al padre que le había visto generar rebeldías cuando estaba en su casa. Entonces pediría perdón. Se arrepentiría delante de él y le diría, papá, perdóname, perdóname, papá. Entonces la conciencia empezó a trabajar en él. Escuchaba entonces la voz de su conciencia. Y la voz de su conciencia le decía, ahora que conoces el bien y el mal, escoge. Y le afirmaba, si escoges el bien, te irá bien. Estarás mejor que aquí. Entonces, él decidió ir a confesarle a su padre su pecado, su error, su maldad, sus faltas, y no solamente a él, sino al mismo Dios, al de los cielos, que fue un necio, que fue un insensato, que no pensó bien, que no escuchó su conciencia y por eso se equivocó y cometió errores, y ahora allí, sumido en la porqueriza, donde hay mal olor, donde es asquerosa el lugar, es asqueroso el lugar donde está pisando, que su cuerpo está desfallecido y hambriento, la conciencia le replica más y más, conociste el mal, conociste el bien, decídete por el bien. Y entonces dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Esa confesión planeada, meditada, era la que le iba a decir a su padre. Y él mismo se iba a poner un castigo, que lo pusieran como un jornalero para continuar cerca a su padre, amparado por su padre, ahora ya no como hijo, lo pensaba él, pero que era mucho mejor que estar en ese lugar, que estar en esas condiciones. ¿Qué nos enseña la Biblia? Ahora ya como conclusión de este mensaje sobre esta parte de la parábola. Recordemos que estamos hablando a dos tipos de personas o considerando la actuación de dos tipos de personas. La primera, recordemos, personas que han venido buscando de Dios, buscando los caminos de Cristo Jesús. Y llegaron al templo y empezaron a orar y a cantar alegremente y a hacer sus devocionales, a hacer
fieles al Señor y que un día tomaron la decisión de irse, de dejar esas prácticas, de no continuar con ese proceso de la vida cristiana. Pues ellos se van, se salen de esa cobertura porque nunca, escucha bien, nunca entregaron su vida a Cristo Jesús. Practicaban una religión, practicaban unas conductas buscando la espiritualidad, buscando una vida muy especial, pero es que si no se entrega la vida a Cristo Jesús, no hay compromiso, no hay dedicación, no hay entrega. Y si no hay entrega, el riesgo es no querer continuar. Y yo diría, no querer continuar con esa farsa de hacerse cristiano cuando no es cristiano, de hacerse cristiana cuando no lo es. Y llega un momento la deserción. Por eso quien viene a Cristo debe entregar su vida a Él. Y si Él es el Rey y Señor de la vida, jamás, escuche bien, jamás la persona deja de congregarse, deja de meditar en la palabra de Dios, deja de orar, deja de adorar y amar a Dios y de servirle. Jamás. Y vimos en uno de los estudios anteriores, y repliqué la palabra del apóstol Pablo: nada ni nadie me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y agrega, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni potestades, ni espada, ni hambre, ni ninguna otra cosa me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso se llama convicción. Y es que cuando nos entregamos a Cristo Jesús, permanecemos firmes con Él, fieles a Él, constantes en los caminos que el Señor nos está trazando. Jamás vamos a desertar cuando nuestra vida está en Cristo Jesús. Y el otro tipo de personas es cuando uno habla a alguien y le dice: venga a Cristo Jesús. Usted tiene una vida con amargura, con tristeza, pero también una vida con derroches, con libertinajes, con muchas cosas que usted dice: estas son buenas, estas son agradables, me parecen sumamente buenas. Y muchos entonces, al escuchar el Evangelio, prefieren seguir en el tipo de vida que estoy presentando. No quiero porque me tengo que comprometer, no quiero porque voy a tener que ser responsable, no quiero ir a los caminos del Señor porque no me interesa, no quiero ir porque yo soy bueno y no necesito salvación. No quiero ir porque me prohíben tomar cerveza, tomar licores, no quiero ir porque me prohíben el pecado, no quiero ir. Es decir, una cantidad de excusas que cuando la persona se muera, se va a enfrentar a la realidad cuando el Señor Jesucristo rechace a esa alma porque no tiene salvación ni vida eterna. Y es que no siempre la persona va a vivir bien. Cuando entonces vaya al fango, a la tristeza, al dolor, a la enfermedad, y viva experiencias sin Cristo Jesús, y sufra y padezca, entonces probablemente vuelva en sí, escuche la conciencia, y entonces buscará del Señor. Ojalá haya tiempo. Aplicación. Esta parte de la historia, contada a través de una parábola por Cristo Jesús, nos ayuda a sensibilizarnos, a estar muy atentos a la voz de nuestra conciencia, a escucharla y a entender que la mejor propuesta que podemos recibir es
venga a Cristo Jesús. Venga a la cobertura de Dios. Venga a una relación con Dios. Es la más grata noticia que podemos escuchar. Pero si decimos que no, entonces atengámonos a las consecuencias. Ojalá que las personas que han salido de la congregación, ojalá que esas personas que han dicho no más, no quiero seguir, no quiero hablar más no quiero escuchar más de Cristo, no quiero ir más a la iglesia, no quiero orar, no quiero leer la palabra de Dios, entiendan que nunca fueron salvos, ni son salvos, ni tendrán vida eterna, ni tendrán las bendiciones de Dios, ni la cobertura de Dios, si no regresan a Cristo Jesús. Este joven dice, y volviendo en sí, pensó, analizó su estado y se dio cuenta que se había equivocado al salir de la cobertura de Dios. Por eso tomó la decisión de reconciliarse con Dios, de volver a Dios. Ojalá que muchas personas que me estén escuchando y que estén en esa condición, vengan a Cristo Jesús antes que sea tarde. Regresen a los caminos, reconcíliense con Dios. Es lo mejor que pueden hacer. Volver en sí significa escuchar la conciencia. Y aquellos a los que se les invita, aquellos a los que se les habla, aquellos que escuchan el Evangelio, vengan a Cristo Jesús. Les irá mejor. Tendrán la cobertura de Dios, una mejor relación con Dios. Sus vidas serán mucho mejor. Es la gran invitación. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros. Amén. Amén.